La historia que escucharán a continuación está basada en hechos reales. Se recomienda discreción. Corría el año bisiesto de 1968. En febrero, yendo hacia la plaza de Caicedo en la ciudad de Cali, me encontré con un viejo amigo llamado Alberto, quien, además de ser mi aliado y socio de confianza, también era fotógrafo de profesión. Le pregunté sobre su vida y me comentó acerca de una terrible crisis económica que estaba sufriendo a causa de una mala inversión. Debido al lamentable estado en que se encontraba, le pregunté que si aún disponía de su equipo fotográfico. Al ver que todavía contaba con este, le propuse que nos asociáramos para trabajar en el Carnaval de Barranquilla, próximo a iniciar. Acordamos que nos repartiríamos equitativamente el trabajo. Yo me encargaría de ampliar las fotos y él se encargaría de lavarlas. En cuanto al dinero producido, primero libraríamos el valor de los materiales, el pasaje y la estadía. Las utilidades las repartiríamos por partes iguales. Ya en la ciudad de Barranquilla, 2 días antes de empezar el carnaval, dejamos el equipaje en el terminal de buses con el fin de conseguir el lugar donde pasaríamos los 4 días de las carnestolendas festividades, más el tiempo que nos conllevaría procesar las fotografías y el tiempo que tomaría la entrega. Iniciamos la búsqueda en los hoteles de la ciudad, pero las habitaciones ya estaban reservadas. También buscamos la habitación en apartamentos y casas, sin ningún éxito. Pasando por un sitio de la ciudad, conocido como el Barrio Abajo, observé desde la calle un angosto callejón al lado de una casa muy bien construida. Ingresando por el callejón vi un enorme patio y una especie de cuarto en muy mal estado, pero con amplio espacio. Salí del callejón y toqué la puerta de la casa para investigar si tenían alguna pieza en alquiler. Me atendió la dueña del lugar, quien dijo llamarse Jacinta. Entablamos una conversación cordial en donde le expuse mi situación. Sin embargo, me dijo que no tenía ningún lugar para alquilar. En ese momento le indiqué que me había tomado el atrevimiento de ingresar por su callejón y le pregunté sobre la posibilidad de que nos alquilara la habitación que tenía en la parte trasera. Ella me dijo que no podía arrendar ese sitio porque estaba en muy mal estado. Persuasivamente le insistí en que nos colaborara, puesto que teníamos la urgente necesidad de encontrar un lugar para alojarnos, por lo que doña Jacinta accedió a mi petición. Después de esto, nos invitó a observar el cuarto para verificar si cumplía con nuestros propósitos. La pieza estaba en un estado deprimente, a tal punto de ser una ramada con paredes de madera llena de rendijas. En este lugar se hallaban 2 camastros arrinconados. La habitación era suficientemente extensa para lo que necesitábamos, de 12 metros de frente por 6 metros de fondo. El lugar disponía de un amplio patio. Al fondo del patio, a 15 metros del lugar, se hallaba un baño que estaba muy deteriorado. Ahí acondicionamos el cuarto oscuro que era necesario para revelar los rollos fotográficos. Para esto, sellamos los orificios por donde se pudiera filtrar la luz, de tal forma que el lugar quedara totalmente oscuro. El revelado tenía que realizarse durante la noche en total oscuridad, puesto que en el día había demasiados orificios por donde se filtraba la luz a causa del deterioro de las paredes de madera. Este procedimiento de sellado se realizó el día siguiente de haber tomado la habitación en alquiler. Una vez organizados en ese lugar, procedimos a tomar las fotografías hasta finalizar el carnaval. Para ganar tiempo, decidimos revelar todos los rollos fotográficos en la noche del último día de las festividades, utilizando el cuarto oscuro que habíamos acondicionado previamente. Al día siguiente, agobiados por el cansancio, dormimos todo el día hasta el anochecer. Al despertar empezamos a ampliar las fotografías en la habitación, ya que éstas no requerían de un cuarto totalmente oscuro para su ampliación.
a diferencia del revelado. Esa noche, yo estaba muy concentrado en mi trabajo, pero Alberto me insistía con reiteradas llamadas de atención. Al ver que lo ignoraba, me agarró las manos desesperadamente. Haciéndome perder la concentración, me pidió que viera lo que estaba ocurriendo con un perro en el patio. El canino era un pastor alemán que se encargaba de vigilar la casa. Al darme cuenta del miedo que sentía mi amigo, inmediatamente suspendí el trabajo que hacía en la ampliadora y mirando a través de la rendija de la pared de madera, observé que un furioso perro, amarrado en el desolado patio, saltaba de forma desesperada, a tal punto que parecía volar de un extremo al otro. Aullando, daba vuelta alrededor del horcón donde lo tenían amarrado, motivo por el que le di la razón a Alberto para que estuviera tan asustado. Haciendo de tripas corazón, le dije que no debía preocuparse porque de muertos no pasaríamos, y sentándome, sin darle importancia al asunto, comencé a trabajar de nuevo. La realidad era que yo, al igual que mi compañero, también estaba muy asustado, pero no podía permitir que Alberto sufriera un episodio de pánico, por lo que debía tranquilizarlo para que cumpliera con sus funciones, sin afectar la culminación de todo el trabajo pendiente. Después de ampliar las fotos, había que lavarlas. Esta labor le correspondía a mi amigo, según lo acordado en Cali, de tal forma que debía salir al oscuro patio y lavar las fotografías en una llave de agua que estaba a 5 metros del canino. Pero debido a lo que Alberto observó referente al perro, se negó rotundamente a cumplir con lo acordado. Para demostrarle que su temor era infundado, le dije que yo iría a lavar las fotos, pero solo por esa vez, ya que estaba muy acalorado además de ser su deber. Le insistí en que después sería él quien continuaría lavando las fotos restantes. Mi compañero, sin ocultar su honda preocupación, manifestó que estaba de acuerdo. Yo, sin evidenciar el miedo que sentía, salí al patio y me dirigí hacia la llave de agua sin mirar a ningún lado. Terminada mi labor, regresando a la habitación donde me esperaba Alberto, vi que en el caballete de la casa había un hombre de muy avanzada edad, quien al verme se quitó el sombrero. Supongo que era a manera de saludo. Su presencia en ese lugar era inexplicable, puesto que el techo del cuarto era muy débil para soportar el peso de una persona, debido a su estructura en lámina de zinc. Tampoco tenía sentido que él estuviera en ese lugar sin generar ningún ruido. El hombre batía sus brazos, de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, como queriendo manifestarme algo. Bajando el brazo izquierdo, levantó el brazo derecho para señalar el lugar donde se hallaba el baño que habíamos destinado como cuarto oscuro para revelar los rollos fotográficos. En ese momento yo estaba aterrorizado, pero debía guardar la compostura para que Alberto no se preocupara y no dejara todo el trabajo abandonado. Al regresar a la habitación, mi amigo notó que yo estaba extremadamente pálido. Angustiado y muy efusivo me preguntó acerca de lo que yo había visto en el patio. Le respondí con seriedad que no había visto nada en absoluto. Él, desconfiando de mí, replicó que yo sí había visto algo. Debido a mi constante negativa, despótico y asustado me dijo que jamás iría solo a lavar las fotos restantes y que prefería perder el trabajo. Así nos costara la amistad. Debido a las amenazantes palabras de mi supuesto amigo, lo acompañé para no contrariarlo. Después de haberlas lavado y secado, nos dedicamos a empacarlas en su correspondiente sobre, donde teníamos escritas las direcciones de entrega. Al finalizar esta labor, me tendí en la cama en pos de descansar, mientras que Alberto salió a visitar una vecina. Estaba acostado cuando alguien abrió la puerta de la habitación. Pensando que era mi amigo quien llegaba, por ser casi las 10 de la noche, le dije que debíamos madrugar con el fin de que él se dispusiera a dormir cuanto antes.
Al ver que no me contestaba, me sorprendí cuando supe que nadie se encontraba allí. Sin darle importancia a lo ocurrido, me dispuse a conciliar el sueño. Estaba a punto de quedarme dormido cuando, de repente, escuché que barrían el piso de un extremo al otro, moviendo los enseres del lugar. Al darme cuenta que me estaban asustando, me fui de ipso facto a donde Alberto se encontraba. Sin importar la imprudencia, lo llamé para decirle que me habían espantado, por lo que él me contestó molesto e irónicamente que a él también lo habían asustado, y que por tal razón evitaba regresar al cuarto hasta que tuviera suficiente sueño para quedarse profundamente dormido, y de esa forma evitar ver o escuchar algo extraño que pudiera atemorizarlo. No lo niego. Yo tenía tanto miedo que esa noche lo esperé sentado en un muro a 10 metros de distancia donde él estaba de visita. Después de un largo rato, ya vencido por el sueño, sin importarme lo sucedido referente al espanto, me fui a dormir. No me di cuenta a qué hora llegó Alberto. Solo sé que lo desperté al amanecer para irnos a trabajar. Debido a lo ocurrido la noche anterior con respecto al hombre sobre el tejado, le dije a mi compañero que se adelantara mientras yo terminaba de enrutar las direcciones donde llevaría las fotos. Esto lo dije con la finalidad de que Alberto no se enterara de lo que le iba a decir a la dueña con relación al hombre del tejado. Sin él presente, le conté a la señora Jacinta lo que me pasó esa noche. La respetable dama, sin inmutarse, me respondió que no debía preocuparme porque él era quien cuidaba la casa, y me aclaró que él solo ahuyentaba a las malas personas. Ese día, al igual que los días siguientes, Alberto y yo llegábamos a las 7 de la noche, sin nadie que nos espante. Terminada nuestra labor, hechas las cuentas sin nada que objetar, nos regresamos a la ciudad de Cali. Para el siguiente año, 1969, decidimos regresar a Barranquilla, ya que nos fue muy bien el año anterior. Ese año nos quedaríamos en el mismo lugar porque este sitio disponía del espacio necesario para nuestras labores, además de ser muy económico. Alberto, aprovechando mi gentileza, invitó a 3 de sus amigos sin mi consentimiento, aunque debo aclarar que se disculpó al respecto. Todos ellos también eran fotógrafos y necesitaban de ayuda económica. Uno de ellos era su primo. Desconcertado le pregunté que si él les había informado acerca del lugar en donde nos quedaríamos, puesto que era un lugar muy rústico además de estar embrujado. Alberto me respondió que no era necesario informarlo, ya que todos dormiríamos en la misma habitación y que no había ningún motivo de preocupación. Él asumía que los fantasmas estarían apaciguados por haber varias personas. Aclarado este asunto, me dispuse entonces a comunicarme con la señora Jacinta para reservar la misma pieza. El 18 de febrero de 1969 estábamos en el Aeropuerto Internacional de Palma Seca, en Cali, con el equipaje y el equipo fotográfico en mano, listos para volar a Barranquilla. Habiendo llegado al Aeropuerto Internacional Ernesto Cortizot de Barranquilla, abordamos el taxi que nos llevaría al barrio abajo. El sábado 25 de febrero, Alberto junto con sus amigos se fueron a conocer la avenida del Paseo de Bolívar. Yo decidí quedarme en la habitación para organizar el lugar donde ubicaría la ampliadora. Todos ellos regresaron a las 3 de la mañana muy alicorados, generando gran escándalo en el lugar. Al amanecer de ese domingo, la señora Jacinta se encontraba muy molesta con la situación presentada en horas de la madrugada, por lo cual me dijo que ellos debían retirarse de su casa. De manera soberbia y pretenciosa, Alberto y los demás se dispusieron a encontrar un nuevo sitio para alojarse, asumiendo que sería muy fácil ubicarse en otra parte,
pero les fue imposible debido a la alta demanda de habitaciones por ser época de carnaval. Después de todo un día de búsqueda, regresaron cansados y preocupados ya que no tenían un lugar donde pasar la noche. De tal manera que me pidieron el favor de persuadir a la señora Jacinta para que ella les perdonara su imprudencia. Ella accedió a mis súplicas de muy mala gana, por lo que ellos se comprometieron a no beber licor ni mucho menos escandalizar al vecindario. Resuelta la situación, al día siguiente comenzamos a trabajar hasta finalizar el carnaval. Fue una labor ardua y pesada, ya que trabajábamos día y noche. El último día de carnaval lo dedicamos a descansar, en aras de dormir durante todo el día hasta que llegara la noche, momento en que empezaríamos a revelar los rollos fotográficos. Yo decidí que fuesen ellos quienes iniciaran su proceso de revelado, por lo que me fui al cine con la intención de que mis colegas tuvieran el suficiente tiempo. Regresé a las 11 de la noche para iniciar mi labor de revelado en el cuarto oscuro, al fondo del patio. Mis compañeros estaban ensimismados viendo un programa de televisión. Esa noche, el patio estaba particularmente oscuro, por lo cual les pedí a mis compañeros el favor de que me acompañaran al cuarto oscuro para revelar mis rollos, pero su negativa fue contundente, de modo que tuve que hacerlo solo. El proceso de revelar los rollos fotográficos era altamente delicado, puesto que se ponía en riesgo todo el trabajo realizado durante los días de carnaval. Habiendo invertido media hora en esta labor dentro del cuarto oscuro, repentinamente sentí que un intenso escalofrío recorría mi cuerpo erizándome la piel. De manera simultánea, sentí que alguien se desplomó desde el techo y se ubicó detrás de mí. Este ser, de gran tamaño, se apoyó en mis hombros y resopló mi rostro mientras trataba de observar lo que yo hacía. Sentí el impulso de salir corriendo, pero no podía hacerlo porque perdería todo el trabajo que con tanto esfuerzo logré en el carnaval, por lo cual tuve que controlar mis miedos para contenerme. Debido a mi preocupación y desesperación, instintivamente quise tratar al pavoroso espectro de manera amable y persuasiva, diciéndole en voz alta pero pausada que, tanto él como yo, sabíamos que no era un ser malévolo, y le pedí que por favor se condoliera de mí para no perder mi sacrificado trabajo. También le dije que no me martirizara y que me dejara tranquilo, y que tuviera en cuenta mis tropiezos para llegar hasta ahí. Terminada mi súplica, aquella entidad se desprendió de mis hombros y, elevándose, salió por donde vino, dejando ese oscuro lugar en una condición gélida y desolada. Después de este pavoroso acontecimiento, continué con mi labor de revelado por una hora más. Al finalizar, procedí a abandonar el lugar despavorido. Durante el camino a la habitación, y resentido por la indolente actitud de mis supuestos amigos, les quise contar lo ocurrido a sabiendas que no soportarían el miedo cuando tuvieran que utilizar el cuarto oscuro nuevamente. Esto lo pensé en represalia por haberme dejado solo, pero los encontré ocupados ampliando las fotografías, de tal forma que resolví contárselos al amanecer. Al llegar la hora, decidí no complicar la situación. Al día siguiente estuvimos demasiado ocupados. Unos lavaban las fotos, otros las secaban mientras que otros enrutaban las direcciones en los sobres. Eran las 7 de la noche cuando todos terminaron su trabajo, pero yo apenas estaba terminando de ampliar un grupo de las fotografías. En ese momento, los amigos de Alberto comenzaron a conversar entre ellos. Estaban en lo mejor de la tertulia cuando Alberto les dijo, entre charla y charla, que allí espantaban. Aproveché la ocasión para decirles lo que me había ocurrido la noche anterior, cuando ellos se negaron a acompañarme. Alberto intervino diciendo que no había ningún motivo de preocupación porque la presencia de todos nosotros, al estar juntos, era más fuerte y positiva. Uno de los amigos de Alberto, llamado Navia,
dijo de forma prepotente y altanera que, de ser eso cierto, se pasaría a todos los supuestos espantos por la galleta, y que en caso de que no les guste su actitud, pues que debían irse de ese lugar, porque con él no podrían hacer nada. Después de esa airada manifestación, Alberto nos interrumpió diciendo que eran las 11 de la noche, por lo que debíamos empezar a dormir para madrugar al día siguiente e iniciar la entrega de las fotos. A diferencia de las noches anteriores, esa noche me acosté temprano, pues ya había terminado de secar las fotografías. Únicamente me faltaba enrutarlas, pero era una labor que requería mucha concentración y tenía bastante sueño, de modo que me fui a dormir como lo solicitó Alberto. En algún momento de la noche, estando todos acostados en sus respectivas camas, escuchamos que alguien estaba barriendo el patio. Alberto, quizás por curiosidad o miedo, observó por una rendija de la pared y dijo, murmurando, que se trataba de una mujer vestida de negro, cuya falda le llegaba hasta el piso. Todos los demás se levantaron apresuradamente para mirar a través de las rendijas, confirmando lo dicho por Alberto, de tal manera que ellos se arrinconaron aterrorizados. Debido a esto, el primo de Alberto tomó la iniciativa de ubicar su cama junto a la de él. Los demás, casi paralizados del miedo, hicieron lo mismo, dejándonos a Alberto y a mí en los extremos de esa acomodación. Las camas, al ser unidas, formaban un cuadrado que estaba pegado a un rincón de la habitación. Seguidamente retomamos el sueño profundo por algún tiempo. Sin embargo, alguno de ellos comenzó a gritar mientras yo sentía que alguien me aplastaba las piernas. Uno de ellos encendió la luz rápidamente, aprovechando que el interruptor estaba cerca de su cama. Fue en ese momento cuando pude ver que la puerta del patio estaba abierta y en el piso estaba Navia tirado, a punto de ser sacado de la pieza por un ser que lo arrastraba. Pataleando y llorando, gritaba que alguien se lo estaba llevando. Ahí comprendí que había sido Navia quien fue levantado por encima de mi cuerpo, aplastando mis piernas. Todos estábamos aterrorizados del miedo, en especial Navia, quien exclamaba su urgente necesidad de abandonar el lugar. Debido al terrible acontecimiento, ninguno pudo conciliar el sueño y pasamos el resto de la noche en vela, mientras discutíamos airadamente la situación. Al final, todos ellos decidieron que debían abandonar el trabajo y todo lo que había por delante, sucumbiendo al pavor y perdiendo todo el esfuerzo y tiempo invertido. Ahí fue cuando intervine para recordarles que no había suficiente dinero para regresar a Cali, ya que aún no habían iniciado el proceso de venta, por lo que no tenían dinero para el pasaje de regreso, siquiera. Al ver su desesperación, les propuse una alternativa que podían tomar o rechazar. Les ayudaría con el pasaje de regreso, ya que siempre he procurado conservar una cantidad de dinero en forma de reserva para situaciones de emergencia. A cambio de esto, ellos debían dejarme todas sus fotografías para yo proceder con su venta y recuperar el dinero de los pasajes, más mi comisión por cada venta. El dinero excedente sería entregado a cada uno de ellos cuando yo finalmente regresara a Cali. Ellos aceptaron agradecidos y procedieron a abandonar el lugar de inmediato. Yo, por el contrario, continué con esa ardua labor durante 3 largos meses, en donde logré acumular una buena cantidad de dinero, cuya menor parte pertenecía a mis compañeros según lo acordado, mientras que la mayor parte de los ingresos eran la merecida recompensa por mi sacrificado esfuerzo. Aunque debo aclarar que, en el transcurso de esos 3 meses, continué escuchando ruidos y demás situaciones extrañas que inevitablemente me atemorizaban. Pero debía continuar ignorando todo esto sin más alternativa. Si te gustó mi relato, no olvides dar un like al video, activar la campanita y suscribirte al canal para no perderte del contenido más reciente.